El Señor le bendiga en este momento a todas las madres del mundo y en especial a las madres que escuchan este mensaje. Una doble bendición sobre de ellas. Estuve buscando, investigando un poco, no mucho porque eso es muy extenso. Entrar en los libros de la historia es muy duro, eso lleva años y yo en mi poquito deseo de mi conocimiento encontré algo que me llamó la atención. Empezando desde el pueblo hebreo, las madres hebreas, cuando viene ahí, por un ejemplo de lo que el Señor puso a aquellas madres y de alguna manera fue traspasado a las madres de todas las naciones del mundo, ¿verdad? Eso es un sentimiento que viene de parte del Señor, porque lo traen las mujeres dentro de ella. Cuando usted mira a las niñas, están pequeñitas, gracias Señor, las niñas juegan con muñequitas y las ponen en cunitas y juegan a la mamá y hacen que tienen su casita. Bueno, es porque ese es el instinto maternal de la mujer. Y normalmente usted no mira a un niño que está jugando a la casita y dice yo soy el papá y yo me voy a ir solo. No, alguna vez jugarán con las niñas, los niños inocentemente, pero las niñas sí, ellas solitas sí, porque ese es el instinto maternal que viene de parte del Señor para nosotros. Porque nadie nos ama a nosotros más. Ese instinto maternal viene del Padre a las mujeres. Dice en el libro del Talmud, el Talmud es un libro del pueblo de Israel que contiene, dice, la tradición oral, las tradiciones, todo hablado verbalmente, pasado de padres a hijos, de generaciones en generaciones, fiestas y todas esas cosas que han vivido ellos a través de los siglos, en aquellos tiempos. Y eso dice que fue recopilado, fue juntado por rabinos, estudiosos, dice, desde el siglo II, desde los primeros 200 años, el siglo II. Y dice que fue juntado todo eso por un rabino que se llamaba Yehuda Hanasi, o Yehuda Hanasi. Él fue el que compiló todo eso, el libro del Talmud. ¿Y por qué tiene que ver el Talmud con la mamá? Bueno, porque dice que en una parte del Talmud dice que una madre judía enseña el Talmud, son como socias de Dios en la creación de la vida y que el momento del parto es un milagro. Bueno, las madres no son creadoras, que no pueden crear vidas por sí solas. Necesitan la parte divina, que eso es la potestad de Yahweh. Pero son el eglembo donde el Señor deposita su poder inescrutable, su sabiduría insondable, su conocimiento más allá del conocimiento del hombre, su entendimiento más allá de lo que el hombre puede entender, lo inexplicable para el hombre, que es la concepción y el nacimiento de un bebé, que no lo puede entender la ciencia. La ciencia puede estudiar cómo es la concepción y todo eso, pero no pueden desarrollarlo. Mire, a mí no me consta, pero se lo puedo decir. La ciencia ha vivido a saber cuántos experimentos han hecho, cuántas cosas han hecho por crear vida, pero no lo podrán hacer, porque uno solo es el creador. Entonces, dice que las madres en el libro, dice que esos libros fueron compilados oratoriamente por los rabinos. Ellos compararon eso de la concepción de un bebé, del nacimiento de un bebé, como un milagro. Y los milagros son la potestad de Dios. Nadie puede hacer milagros, solo el Señor. Y compararon a la mujer como una socia de Dios. Es como cuando alguien crea algo, un robot, un producto, y se lo da a cuidar a usted, que es algo muy delicado. Usted no lo creó, pero usted lo va a cuidar. Se lo dieron a usted. Entonces,
fíjense bien, en el pueblo de Dios, no estamos hablando de cualquier pueblo que se inventó algo, no, en el Talmud de ellos. Y dice que la palabra hebrea ima significa no solo madre biológica, sino también el origen de uno, donde se origina uno, en el vientre de la madre. O la fuente de donde viene, donde nace, donde sale algo que no era, que no había, sale de ahí. Es como cuando yo estaba pequeño y salía un chorrito, y me acuerdo que íbamos a traer agua al monte y salía un chorrito de la tierra y nadie sabía de dónde venía. Nacía y eso le llamaban una vertiente, un clarito, una vertiente, vierte, está vertiendo la tierra agua. Eso sí lo podemos entender, lo pueden explicar, pero el nacimiento no. La concepción, lo pueden explicar cómo se hace la concepción, pero en sí lo que sucede de la parte del hombre y la mujer, eso es la potestad de Dios. Bueno, y la mujer es una figura fundamental en el pueblo hebreo, porque era la que se encargaba de muchas cosas impresionantes, oiga, y tiene que ver con estos tiempos, porque las mujeres de estos tiempos también. Y yo le voy a hablar de cosas, madres, que ustedes ya saben, que yo he visto, que ustedes las han vivido más que yo. Bueno, es un honor para mí poderlo recordar y decirles, Dios me las bendiga por la fortaleza, la firmeza, el sacrificio, la pasión con que han hecho una vida para criar hijos, para tener hijos. En las circunstancias que les tocó, con los hombres que les tocó. Bendigo, Señor, los hombres que fueron buenos padres y los que no, tú sabrás. Pero has fortalecido a esas mujeres que se mantuvieron firmes y que soportaron muchas cosas. Y ahí caminaremos. Bueno, en el Talmud comparan a la mujer como la socia de Dios. En la Torá es diferente, porque la Torá fue dictada por Yahweh, por Jehová Dios de los ejércitos, a Moisés, los 5 libros de la Torá. Entonces, cuando nosotros hablamos de una madre, estamos hablando de alguien que concibe y da a luz hijos. Eso es lo que significa una madre. Tomando el ejemplo desde nuestros antepasados hasta donde podemos recordarnos, los tiempos van cambiando. Antes era diferente en el respeto hacia los padres, hacia la madre, el trato a la madre, el valor que se le daba antes, el que se le da ahora, el que se le daba hace 500 años, hace 1000 años, hace 2000 años. Bueno, eso no cambió mucho. La mujer siempre ha estado en un segundo plano, pero ha sido la parte más importante, porque Dios le creó, le dio a ella la parte más importante, que es la de gestar hijos en su vientre, amamantarlos y crecerlos. A los hombres nos dio solo la potestad de poderlos poner nuestra parte para la creación de ellos y guiarlos a que crezcan ellos, pero en esa guianza y ese crecimiento la madre ha tenido más que ver que los hombres, la mayor parte de las veces. Bueno, entonces vamos a empezar, y dice la enseñanza de una madre. Ese es el preámbulo, la enseñanza de una madre. Mira lo que dice en Proverbios 6:20. Y yo no le voy a hablar de que dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque siempre lo repiten eso. Yo me acuerdo que ese versículo siempre lo repetían para el Día de la Madre. Por eso a veces le digo, Señor, yo quiero comerme ese verso para poderlo hacer vivo, verdad en mi vida. Porque pareciera como que esperamos que venga el Día de la Madre para sacar todo ese montón de cosas que están llenas de polvo. Pero los otros 364 días nos olvidamos de todos esos versos, de que habla el Señor para cómo debemos de tratar a las mujeres, en este caso a las madres. Proverbios 6:20 dice:
guarda, hijo mío, dice, el mandamiento de tu padre, dice, y la enseñanza de tu madre, dice. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque las madres son maestras. Mire, una de las cosas que todas las madres saben es que nosotros siempre decimos, es que yo no quiero que mi hijo pase. Las madres dicen, yo no quiero que mi hija sufra lo que yo sufrí. Entonces tratan de enseñarle de los errores, de las cosas buenas y malas que ella pasó, para que la hija no cometa los mismos errores. Bueno, la madre es la que enseña. Por eso dice el Señor, Proverbios 6:20, guarda la enseñanza de tu madre, dice. Y mire qué tremendo. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo compara Él la sabiduría, la omnipotencia de Él con una madre? Mire, cuando yo encontré este versículo en la parte B, yo me quedé impresionado. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, verso 15, en la parte B dice, hablando del Señor de su siervo Israel, pero aquí dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Usted entiende eso? Para que el Señor diga eso de una mujer, de una madre, es porque Él sabe lo que es capaz una madre de hacer por su hijo. Porque el Señor lo sabe. Mire, ni aún las madres son capaces de saber qué tanto pueden hacer por sus hijos, qué tanto pueden sacrificarse. Una madre puede decir, yo estoy dispuesta a dar mi vida por mi hijo. Pero eso le vino del Señor. Porque el Señor lo dijo. Dice, en la parte B del verso 15, el capítulo 49 de Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Y por qué dice la mujer? ¿Por qué dice la madre? Porque el Señor sabe lo que está en el corazón de una madre, que lo llevó 9 meses, que desde el primer síntoma que supo que le vinieron vómitos, que le vinieron muchos dolores, cansancios, fatigas, sudores, falta de hambre, exceso de hambre, enojos, altas temperaturas, bajas, cambios de actitud, le vino de todo. Mire, si hay alguien que tiene mayor pecado en no comprender a una madre, somos los hombres. Porque nosotros, aparte que fuimos, no voy a decirlo culpables, porque aquí no es de culpable, pero fuimos los responsables de que una madre quede encinta por la gracia del Señor, que quede embarazada, ¿verdad? Por la bendición del Señor. Estamos llamados a hacer el doble por esa mujer cuando está embarazada que lo que hacemos cuando ella no lo está. Porque cuando ella no lo está, cuando una mujer no está embarazada, dijo el Señor, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice. Bueno, mire, explicarle eso me llevaría mucho tiempo, pero eso es muy grande. Usted sabe cómo Cristo amó a la iglesia. Bueno, así dice el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lavándola. Pero cuando esté embarazada, tiene que ser el doble. Porque ella está cuidando una vida. Tú y yo no, pero ella sí. Bueno, eso es lo que dice ahí. No es lo que hemos hecho, no es lo que yo hice, lo que yo he hecho. Pero es lo que dice la palabra, dice el Señor. Se olvidará, dice, la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo del vientre. Le está haciendo una pregunta. ¿Será que lo va a hacer? No, no lo va a hacer. No compara el hombre, sino al amor de una madre que es capaz de sacrificar todo por el fruto de su vientre. No importa cuántos años tenga su muchachito. El amor de una madre es una fuente
Y de esa fuente sale el consuelo. ¿Cuántas veces les ha tocado consolar a sus muchachitos, a sus muchachitas, porque se equivocaron y usted le dijo, hija, no hagas eso? Y se equivocó y viene llorando. ¿Cuántas veces usted le dijo al muchachito, hijo, no haga eso? Y se equivocó y viene llorando. Cuando el Señor tuvo misericordia, pero algunas veces ya no regresó. Y no escuchó el consejo de su madre. Pero cuando regresó, la madre se convierte en una fuente de consuelo. Son muchas, oiga, pero yo le escogí unas cuantas. La madre es una fuente del gozo. Bueno, ¿cuántas madres no se alegran por todas las cosas buenas que nos pasan? Y se gozan y se alegran. Cuando un hijo ha batallado con un vicio y de repente lo dejó, esa madre está gozosa, el hijo está gozoso, hay gozo. Ella es la fuente, porque la primera que se entristece con el sufrimiento de un hijo es la madre. Cuando andamos atribulados, andamos emproblemados, venimos donde ella a buscar, y siempre va a haber en ella ese gozo para levantarnos, para impartirnos, y nos gozamos con ella, y ella se goza con nosotros por causa de ella. Es la fuente del apoyo. Mire, yo no sé, pero ¿cuántas veces te ha tocado, madre, apoyar a tu hijo aunque se equivoca? Y tú le dices, no, hijo, así no. Y falló y viene otra vez y tienes que volverlo a apoyar. No, es que yo tengo que apoyar a mi hijo. Es que me lo llevaron preso, pero yo tengo que apoyarlo. Mire, si es una de las cosas que a mí, yo antes no entendía cuando estaba pequeño. Cuando usted mira en las cárceles la hora de visita, va a mirar aquel montón de mujeres y mayormente ancianas, mujeres de edad. Bueno, y por hijos que cometieron delitos o hijas que cometieron delitos y están en una cárcel. Pero esas madres nunca quitarán el apoyo por un hijo o una hija. Bueno, esa es la fuente del corazón de una madre, el apoyo. Yo no he conocido una madre que le diga, arréglatelas como puedas, salvo que esté enseñándole una lección a su hijo, que tiene que aprender algo. Pero eso también se convierte en apoyo por amor a él. Así como pasó con el joven rico, que el padre lo dejó que se fuera, aún sabiendo que le iba a ir mal, que no estaba capacitado para manejar toda la cantidad de dinero que tenía en sus manos, pero él sabía que iba a aprender de eso. Cuando regresó un mejor hijo. Bueno, esa fue la misericordia del Señor. Pero nuestras madres son una fuente de apoyo. Las madres son una fuente de consejo hasta que se mueren. Yo no sé, mire, cuántos consejos me habrá dado mi madre. Pero yo le pido perdón al Señor y le pido perdón a mi madrecita por los tantos consejos que me dio y tantos que dejé de un lado. Y otros se los agarré, bendito sea el Señor. Uno de los consejos que me decía mi madre, usted nunca hable de las mujeres porque usted un día va a tener hijas. Y ese sí lo agarré. Yo nunca oí a mi madre hablar mal de otra mujer, nunca. Mírenme lo que le estoy diciendo, nunca oí a mi madre hablar de otra mujer mal. Yo siempre la miré cuando estaba pequeño, ella agachaba la cabeza y no hablaba. Y si hay alguien que puede decirme que mi madre habló algo de alguna otra mujer, por favor, me lo pone en los comentarios, me dice, sí, yo soy testigo y tal día hizo esto y esto y me lo tiene que probar. Porque nunca yo vi a mi madre. Y yo le preguntaba a ella, a mis hermanas, a los vecinos donde nos crecimos, todos hablan muy bien de mi madre. Nunca habló mal de ninguna mujer. Y por la gracia de Dios, las 4 hijas que le dio son de bendición. Y las nietas que le ha dado son de bendición. Bueno, es lo que mi madre sembró. Entonces, las madres son una fuente de consejo. Las madres son una fuente de fortaleza. ¿Cuántas veces, más en estos tiempos donde los muchachos y las muchachas no entienden de razones y van de tropiezo en tropiezo y tienen problemas con el novio o con el esposo, y siempre la madre está para fortalecerlas?
no para ser alcahuetas, escuche bien, ni para ser alcahueta de un hijo o una hija que cometió un error en el matrimonio o cometió un error en un noviazgo y dice, yo tengo que defender a mi hija, no importa lo que ella haya hecho. Cuidado, porque entonces nos convertimos en cómplices y el final de eso va a ser la destrucción de nuestros hijos. Eso no es la fortaleza. La fortaleza es cuando un hijo cometió un error, falló y la madre está ahí para levantarlo, para mostrarle el camino, no para ser alcahueto, para asolaparle el error que cometió, o si fue una sinvergüenzada, peor. Eso es una madre, una fuente de la fortaleza para fortalecer al hijo de su vientre, a la hija de su vientre que dio a luz. La madre es una fuente de comprensión. Siempre las madres nos van a comprender aunque nos hayamos equivocado. La madre es una fuente de guianza, porque le leía al principio. Nos van a guiar por las cosas buenas, nos van a enseñar en lo que es el camino. A las niñas las cosas que son del lado femenino, a los hombres la casa del lado de los hombres. Son una fuente de amistad. Mire, si hay alguien que verdaderamente podemos considerar nuestra amiga, es nuestra madre. Pero tristemente vivimos en tiempos en que nuestra mejor amiga, hablando de las mujeres, es otra igual a mí. ¿Y qué me puede aconsejar? ¿Qué me puede decir otra igual a mí? Lo mismo del mundo. En cambio, lo que me va a decir mi madre es lo que ella vivió, lo que ella caminó, lo que ella sufrió. ¿Qué significa? Que cuando ella me vaya a decir algo es porque ella lo sabe, es lo que me conviene. Mi madre es mi mejor amiga. Mi madre debe de ser mi mejor amiga. Si no lo es, mi madre, tengo que buscar hacer que ella sea mi mejor amiga. Mire, tengo una hermana que ella dice, madre, usted es mi mejor amiga. Y mire, hoy me lo recordó el Señor. Ella le dijo a mi mamá, usted es mi mejor amiga, viejita, le dijo. A usted le puedo contar mis cosas para agarrar un consejo de usted. Nuestra madre debe ser mi mejor amiga. Nuestro padre también, pero hoy estamos hablando de las madres. Ya tocará al padre. La madre es una fuente de amistad. La madre es una fuente de sinceridad y rectitud. Las dos las voy a poner juntas. Porque una madre nunca le va a mentir a una hija, a un hijo. Si tuviera que mentirle, tendría que tener muchas razones poderosas. Pero una madre es la fuente de una sinceridad para su hijo. ¿Por qué? De una rectitud. ¿Por qué? Porque ella ama a lo que parió de su vientre, lo que se gestó en su vientre. La sabiduría de Dios se gestó, el conocimiento de Dios se gestó en un embrión. Así dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste, me entretejiste en lo más profundo, dice. El Señor lo compara y es la vida. Él es la vida. Él nos dio vida, Él sopló vida y nos dio alma y espíritu dentro del vientre de una madre. ¿Sabe que cuando una madre tiene un hijo adentro, tiene dos espíritus y dos almas? Porque la criatura que está ahí desde el momento de la concepción viene alma y espíritu. Por eso cuando la ciencia dice de que a las 2 semanas ya es feto, que a la semana se considera una persona viva, y ha habido todos esos pleitos. Bueno, esos son los pleitos del hombre en la necedad de ellos. Pero desde el momento que hay una relación sexual y se concibe, ahí viene espíritu y alma. El Señor no espera que el feto tenga 1 mes, 2 meses para ponerle alma y espíritu, porque Él es sabio y Él tiene espíritu de conocimiento, de ciencia, espíritu de sabiduría, y lo hace todo perfecto. Por eso la madre es una fuente de sinceridad y rectitud, porque siempre vamos a encontrar sinceridad en nuestra madre. Nuestros amigos, nuestras amigas pueden ser hipócritas, pero una madre nunca. Una madre que ama a su hijo jamás. Los tiempos que vivimos
La maldad del hombre se ha acrecentado, que hay madres que regalan sus hijos, que los venden, prestan su vientre. Bueno, yo no estoy hablando de eso, hermano. Una persona que presta su vientre al alquiler no puede considerarse una hija de Dios. Tiene que venir a sus rodillas y pedir perdón y reconciliarse con el Señor si fue cristiana, o recibir a Cristo. Pero una mujer que ha caminado en los caminos de Cristo, en la palabra, sabe que eso es algo divino. La gestación de un hijo en su vientre es algo fuera del entendimiento de una mujer. Ella simplemente lo recibe como Miriam, el verdadero nombre de la Virgen María. Miriam recibió del Señor la palabra. Y ella dijo, hágase, yo no sé cómo será esto, dijo, porque yo soy virgen, dice, yo no conozco varón. Pero hágase en mí según tu palabra, dijo. Le dijo al ángel. Bueno, la mujer no puede explicar cómo se gesta un varoncito o una mujercita dentro de su vientre, pero lo recibe con alegría y con gozo. Aunque, como le digo, en los tiempos que vivimos, muchas mujeres se entristecen cuando salen embarazadas. Pero es una bendición, porque aunque vino de una situación difícil para una mujer, Dios en su sabiduría cumple su palabra, porque Él es Dios y pone espíritu y alma en ese bebé. Por eso una mujer no puede abortar un hijo delante de Dios. Delante de las leyes de los hombres sí, pero delante del Señor no. Entonces cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero delante del Señor, que camina en la palabra, que camina en la obediencia, recibe lo que el Señor le da y se alegra una madre. Mire lo que compara el Señor en su infinita sabiduría que le dije anteriormente con el vientre de su madre, con el gestar un bebé. Dice Eclesiastés 15:5, dice, son tres cosas. Es impresionante la sabiduría del Señor. Es impresionante, es insondable, es infinita. Mira lo que dice aquí, dice, así como no sabes por dónde va el viento, porque nadie sabe el viento de dónde viene ni a dónde va, nadie, hermano. ¿Quién empuja el viento? Sale de las hojas de los árboles el aire. Nosotros exhalamos dióxido de carbono, que es veneno. Las hojas de los árboles lo reciben y ellos lo inhalan y ellos exhalan oxígeno, y ese oxígeno lo recibimos nosotros. Por eso nosotros necesitamos los árboles, y los árboles nos necesitan a nosotros para poder coexistir. Mire lo que dice la palabra. Como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre. Porque no sabes, le dice el Señor, por dónde va el viento, ni tampoco sabes cómo se forma el niño en el vientre de la madre. Esa sabiduría escondida, ese misterio, el Señor se lo dio como un regalo a la mujer. Ahora lo hemos pervertido, pero ese ha sido el hombre. Pero los hijos son bendición, porque antiguamente en Israel una mujer que no podía parir era una mujer desechada, no servía a una mujer. Y hay muchos ejemplos donde el Señor tuvo que abrir el vientre y a otra se la cerró, como a Mical. Cuando se burló del rey David, el Señor le había cerrado el vientre a Mical y nunca tuvo hijos. En cambio a Sara se lo abrieron, porque ese es el Señor. Porque no sabes cómo se forma el niño en el vientre de la madre. No sabes, porque tampoco entiendes la obra de Dios, Elohim, creador de todas las cosas. ¿Usted entiende esto, madre? ¿Usted entiende que Dios está comparando el misterio de Él como creador con lo que Él hace en su vientre, y usted es el grembo donde Dios puso esa vida?
Yo siempre he dicho, Señor, qué bueno que no fui mujer cuando yo miraba el sufrimiento de las madres. Cuando viene la madre de mis hijos, que tuvo el tercer hijo mío, que una muchacha, yo juré nunca más volver a embarazarla en ese hospital. Yo me prometí delante de Dios, le dije, Señor, te prometo que nunca más volveré a embarazar a esta mujer, como yo la miraba, cómo se retorcía en esa cama. Y eso me dolió a mí, porque en algunos lugares lo dejan entrar a uno. Mire lo que dijo el Señor. No sabes cómo va el viento, no lo puedes explicar, cómo sopla. No sabes cómo se forma el niño en el vientre de la madre. No sabes, no entiendes tampoco la obra de Dios Elohim, creador de todas las cosas. No lo entiendes, está fuera de tu conocimiento. Cuando usted ha parido hijos y ha sufrido con hombres malos, ha sufrido con hijos desagradecidos, ha sufrido violencia, maltratos, cuando usted ha sido vejada, cuando usted ha sido olvidada, cuando no ha sido honrada, cuando la han tratado como a la basura, como a la escoria y la han pateado, usted recuerde esto, madre. Que Dios la escogió para poner en usted lo más preciado de Él, su creación. Los hombres debemos de valorar en una forma especial cuando una mujer está embarazada, cuando una mujer está criando hijos. Yo tengo ejemplos muy lindos. El ejemplo de mi apóstol, como padre él. Nosotros los hombres no entendemos y nunca podremos entender lo que siente una mujer cuando empieza a sentir lo agridulce. El sentimiento agridulce de una madre cuando sabe que está embarazada y empieza a tener esos dolores, náuseas, falta de sueño, dolores abdominales, el parto y tantas cosas que solo las madres saben lo que sintieron. Los hijos somos desagradecidos. El hombre ha sido desagradecido con la mujer por siglos. Pero la mujer fue el instrumento perfecto que Dios usó y sigue usando para crear vida. Usted es alguien muy especial. El glembo de una mujer fue usado para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio tan grande por todas esas madres que nunca se han cansado de orar, de clamar, de estar ahí por sus hijos. Señor, bendice cada una de estas madres que no se han rendido. La recompensa de ellas está en sus manos, Señor. Pero abre el corazón de los hijos para que podamos ver verdaderamente, honrar, bendecir y amar a nuestras madres, Señor, a nuestras esposas y a nuestros hijos, como tú mandas, Señor, como tú lo hiciste, Señor Jesús, que te entregaste a sí mismo por ella, por la iglesia, Señor. La comparas con una mujer, con la esposa. Ayúdanos a los hombres a despertar y a dejar todo, Señor, hombría, todo machismo en detrimento de la mujer. La hombría debe de servir para que un hombre se pare firme en un hogar y sea el que guía a su esposa y a sus hijos al camino espiritual, a buscar de ti, Señor. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Yahweh, a Jehová, porque él era un hombre que el primero que oraba era él, el primero que trabajaba era él, el primero que hacía las cosas era él. Entonces su esposa lo seguía como ayuda idónea, como autoridad también de la familia, y sus hijos caminaban los pasos que caminaba la madre y el padre. Los hombres necesitamos sacudirnos en este mundo que estamos y venir a la humillación delante de su Santo Espíritu y pedirle que sea Él el que nos ayude para honrar, bendecir a esas madres que aún podemos honrar, que aún podemos valorar, que aún podemos mostrar con hechos que somos agradecidos. No importa cómo fue usted atrás, pero ahora lo podemos hacer. Señor le bendiga en este momento y reciba esta palabra
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shalom.